¿por qué apoyas a López Obrador? Si es un asesino, mató a su hermano cuando estaba en la adolescencia, en la pubertad. ¿Por qué lo apoyas a un asesino como eso? ¿Por qué apoyas a López Obrador? Es el mayor asesino de México. ¿Cómo es posible que apoyas al que hizo que todas las bandas del crimen organizado estén operando en todo México? En todo México, en todo el país, está asociado a las bandas del crimen organizado. ¿Cómo apoyas a ese narcodelincuente que es López Obrador? ¿Cómo lo apoyas? ¿O vas a decir que ya no hay violencia en México, como dice él? En todo el país los delincuentes ya mandan, porque Obrador hizo que manden ellos. Les piden derecho de piso a la gente cuando antes había casos, pero al que hay que darle el derecho de piso lo puede pedir el gobierno oficialmente, pero no un delincuente. ¿Por qué apoyas a López Obrador si sabes que los delincuentes están asaltando en las carreteras a los traileros? ¿Y qué hace López Obrador? Que llame delincuencia. ¿Por qué apoyas a López Obrador? Si es declarado en el mundo como el tirano mundial del 2022, Index Censorship lo declaró como tal. ¿Por qué? Porque todos los días agrede a la prensa, todos los días agrede a los que no son él. ¿Lo vas a negar? Estás tan idiotizado que vas a negar que es un hombre que no respeta la ley. ¿Por qué apoyas al que no respeta la ley? Porque tú eres un delincuente si apoyas a alguien así. Es sabido, bueno, los obradoristas no, como que no saben, no sé qué les pasa en su mente. Es sabido que el presidente no se puede meter tan descaradamente, tan cínicamente en el proceso electoral. Me vas a decir que no se mete. Estás tan idiota que no te das cuenta. Todos los días se mete. ¿Por qué apoyas a López Obrador? Si el sistema de salud es peor que nunca. No hay medicinas, aunque su estúpida megafarmacia sea una fantochada para engañarte a ti, obradorista idiotizado. Si tanta gente ha muerto por falta de medicamentos como nunca, ¿por qué apoyas a este asesino? ¿Sabías que López Obrador fue declarado el peor en la pandemia según la Organización Mundial de la Salud? Porque México fue el primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID. Primer lugar mundial. ¿Y qué dice Obrador? Que es un ejemplo del mundo cómo trató la pandemia. ¿Por qué apoyas a un loco como Obrador que dice semejante estupidez? Si México fue tercer lugar mundial de muertos en el COVID. Si fue primer lugar mundial de letalidad de los que se enfermaban, los que morían. ¿Cuántos morían de los que se enfermaban? 10%, esa fue la tasa más alta en todo el mundo. Por culpa de López Obrador. ¿Por qué apoyas a López Obrador? Si la cantidad de asesinatos y homicidios que tuvo en su sexenio, hasta el momento, superó a todos los asesinatos por delincuentes que ha habido en todos los sexenios anteriores, que ya bajó, no importa, ya rebasó con mucho a la cantidad de muertos que ha habido en gobiernos anteriores por asesinato, por homicidio. ¿Por qué apoyas a semejante asesino como Obrador? ¿Por qué apoyas a Obrador? Si las masacres están a la vista, van más de
muchísimas, multiplicadas a las que ha habido antes. Hay más desaparecidos, hay más feminicidios. ¿Por qué apoyas a López Obrador si estás viendo que puso un modelo educativo donde tú mismo o muchos padres de familia se opusieron? Y no de la derecha, los ciudadanos comunes se opusieron a esa educación tan apestosa, no hay otra palabra. ¿Cómo es posible que disminuyan la cantidad de ciencia en la educación básica? Se debe de aumentar, no disminuir. Si la prueba PISA, una prueba internacional, no del PAN, no del PRI, no del PRD, no de la clase media, no, internacional, dijo que México cayó horriblemente en la educación básica. Niños de 15 años cayeron en puntuación brutalmente con respecto a otros sexenios, en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Lo dice la prueba PISA. Lo dice el mundo, que es el dictador, el nuevo dictador mundial. ¿Por qué apoyas a López Obrador? Si es capaz de aliarse con los dictadores peores del mundo. Daniel Ortega, ¿saben quién es Daniel Ortega? Es el amigo de Obrador. Lo trae al desfile. Nicaragua es de los peores ya, junto con México, Venezuela. Apoya a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Maduro, a Canel. Apoya a Putin en su invasión a Ucrania. Apoya a los terroristas de Hamas islámicos. ¿Cómo es posible que tú apoyes a alguien que es aliado de las bandas del crimen organizado, de los dictadores, de los terroristas? Porque tú eres de mentalidad terrorista. Ah, que da pensiones. Momento, hay que analizar las cosas. Nadie dice que dar pensiones a viejitos sea malo, ni dar pensión, ni dar becas a estudiantes. Se han dado en México. Ahora, la pensión a adultos mayores no la inventó Obrador, ni la da Obrador de su bolsillo, no la inventó Obrador, se inventó en Uruguay hace más de 100 años. Y se aplica en muchos países, es buena medida, es lo único que hace bien Obrador, lo único. Comete 1000 maldades, errores, hace una cosa buena, como la presumió cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero que sepa la gente una cosa, el que la puso en todo el país fue Vicente Fox del PAN. Obrador la puso en la Ciudad de México, en una entidad. Obrador la puso, Obrador en una entidad. Vicente Fox la puso en 31 estados. Es cierto, era principalmente para personas de mayor vulnerabilidad social, viejitos de mayor vulnerabilidad social. Pero el PRI y el PAN han hecho muchas cosas por los viejitos. Pusieron el INSEM primero, luego pusieron el INAPAM. Y con el tiempo los países van aplicando nuevas medidas. Y no por hacer una nueva medida y es mejor que los anteriores. Simplemente son procesos. Pero te digo una cosa, para dar esas pensiones, ya endeudó brutalmente al país. Te voy a decir por qué. Porque la deuda que ha contratado es brutal. Ya endeudó al país. Ya cada familia debe muchísimo dinero, que no quiere decir que la van a pagar, pero el país, haciéndolo tomando en cuenta a cada familia, debe muchísimo dinero porque ya endeudó al país. No quiere decir que la gente lo va a pagar, lo va a pagar en los gobiernos que sigan. Pero ¿sabes qué? Xóchitl Gálvez va a seguir dando pensiones, las mismas, pero evitar que haya una dictadura de un narcodictador enfermo mental como López Obrador. Para dar pensiones López Obrador, te voy a decir qué hizo. Destruyó muchas instancias que son especialistas en ciertas cosas. 120 fideicomisos. Muchos de ellos sirven
y se le pagaba a la gente en los que llevaban los fideicomisos, en lugar de darle el dinero a gente que no trabaja, se le daba a esa gente. Los fideicomisos estaban regulados. ¿Por qué? Porque eran para fomentar la ciencia, la cultura, el cine, el deporte especializado, el turismo, el comercio. Son cosas necesarias. Un país se basa, la civilización se basa en sus instituciones. Y López Obrador, como enfermo mental, como dictador, como asesino, dijo al diablo las instituciones. ¿No te acuerdas? ¿Por qué apoyas a López Obrador si es el hombre más conflictivo que ha tenido México? ¡El mundo! Desde que nació López Obrador se sabe que su historial ha sido de conflicto. 4 veces perdió, 2 en Tabasco y 2 para la presidencia de México. Y acusó de fraude. ¿Cuál fraude? Felipe Calderón tuvo más votos que él. 247,000 votos más suficientes para que por una fracción mínima le ganara a López Obrador. Y no hay ninguna prueba de fraude. La única prueba de fraude es el discurso de un enfermo mental que se llama López Obrador. ¿Por qué apoyas a López Obrador si es el hombre que enseñó a violar la ley a los ciudadanos? Los enseñó a violar la ley. Porque él lo dijo, que él está por encima de la ley, su investidura presidencial. Eso es la declaración ya finalmente, la declaración final de un dictador tirano. Los tiranos dictadores dicen que están por encima de la ley. Aunque no lo digan, están por encima de la ley. ¿Por qué? Porque Calígula es un ejemplo. Como dictador, emperador, apestoso romano, ¿saben qué hizo? Puso su caballo como ministro, como cónsul. Eso hacen los dictadores, eso hace Kim Jong-un en Corea, y eso hace López Obrador en México. Kim Jong-un en Corea, ¿saben qué hace? Les prohíbe que la gente se corte el pelo de cierta forma. Tienen que cortarse el pelo como él dice. Ese tipo tan horrible, tan feo. Y no hablo de racismo, sino feo mentalmente. Quiere que se peleen como él. No permite que usen pantalones de mezclilla o de jeans. ¿Por qué? O de Estados Unidos. Eso hacen los dictadores. Y México es una dictadura de facto. ¿Qué quiere decir una dictadura de hechos? Aunque no sea consumado, porque México tiene una tradición democrática. Obrador quiere implantar su dictadura. No es cierto, dice, no es cierto, no somos comunistas, no somos dictadores. Claro que es un dictador. Por eso agrede a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a Norma Piña, porque Norma Piña quiere hacer su trabajo basándose en la ley. Él no quiere. Él quiere que se haga lo que él dice. Y sus diputados son la cosa más apestosa, horrible que hay, los de Morena, PT y Verde. Nunca han revisado una propuesta del presidente, lo que debe hacer un legislador, un diputado, para aprobarla. La aprueban. ¿Y saben cómo la aprueban? Cuando no están los diputados de la oposición. En la noche, ahora sí que en lo oscurito. Tan porquería moral son que hacen eso. Y Obrador es así. Para dar las pensiones estaba diciendo, le quitó el presupuesto a todo, a todas las secretarías de Estado, a casi todas, les quitó el presupuesto, les redujo el presupuesto, para que en lugar de que haya medicinas, no le importa que se muera la gente de enfermos, él da el dinero porque se los da, no él, pero aparenta que es él, y votan por él, sí nos da. Le quitó el presupuesto a todo y perjudicó todo. Es pésimo todo el gobierno. No hay medicinas, no ha habido obra pública. Ha hecho su obra pública, han sido 4 o 5 obras, que las dejó al final para que cuando ya se va a las votaciones a la presidencia las vean. Pero en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ¿qué hizo? ¿Qué obra pública hizo? Ninguna. Ahorita habla de su tren Maya y de el tren interoceánico y el aeropuerto en Tulum.
porque lo dejó todo al final, pero no ha hecho obra pública. Este país en el que ustedes viven, obradoristas, que ha sido maravilloso, tus hijos tienen educación pública gratuita, gracias al PRI y al PAN. Tienen atención médica gratuita en el Seguro Social y en el ISSSTE, gracias al PRI y al PAN. Tienen la Secretaría de Salud, gracias al PRI y al PAN. Tienen museos, ¿no? Tienen museos, miles de mercados, miles y miles de carreteras para ir a cualquier lado. En México hay 84 aeropuertos. Y este hace 1 o 2 y los presume. En México hay tanta obra pública, tantas instituciones de beneficio, y Obrador se pone a criticar que no han hecho nada. Es una cosa horrible ver a un enfermo mental, a un psicópata como es López Obrador, siempre hablando en términos comparativos. ¿Cuándo carambas va él a hacer una obra y no va a decir que es mejor que la de los otros? Que no es mejor, es peor. Porque es un enfermo de rivalidad, es el rival. Rival, Satanás quiere decir el rival. Él es el rival de todos, Obrador es el enemigo de todos. Él miente todos los días y te engaña, es el embaucador. ¿Tú crees que está mejor la salud que en Dinamarca? ¿Tú crees que la educación es mejor con esos libros de texto tan porquería moral, no únicamente para idiotizar a tus hijos, hacerlos comunistoides, negando la ciencia y el progreso? ¿Tú crees que es mejor? ¿Tú crees que está bien que destruya el medio ambiente? Es tan inmoral López Obrador que dijo que a una reportera, a una entrevistadora, le dijo, ¿cómo es posible que sea tan inmoral de decir? Le dijo a la reportera, para hacer el Tren Maya no se va a cortar un solo árbol. Fíjense a qué grado llega su inmoralidad, su porquería moral, de decir que si el Tren Maya va a pasar por la selva, no va a cortar un árbol. ¿Quién puede decir eso? Es un loco. ¿Cómo es posible que diga eso cuando va a pasar por la selva? Pero lo dijo, se va a cortar un solo árbol. ¿Tú estás con ese tipejo que tiene tanta porquería moral para decir eso? ¿O tú estás a favor del hombre que dijo, no secuestran a un pobre, a un pobre secuestran a un rico? Por eso es mejor una sociedad pobre. Lo dijo, está grabado. Es mejor una sociedad pobre. Lo dijo. Que la pobreza franciscana. ¿Cómo engaña a la gente? La pobreza franciscana es elegida por los franciscanos. Ellos la eligen, no se las imponen. Obrador empobreció a México. Que salió de la pobreza es la mentira más grande. La economía en México, fíjense bien, el PIB sexenal, o sea, el PIB, el Producto Interno Bruto de los 6 años de cada gobierno, el de López Obrador es el peor. En 6 sexenios, que es cuando ya se empezó a medir realmente el PIB, desde antes, pero es el del 1.1, el PIB, Producto Interno Bruto. No que hay que aumentar el salario de los trabajadores. Sí, pero todo está más caro. Hay que le doy pensiones a los viejitos, sí, pero también el PAN la puso. Y se la han dado de muchas formas y ayuda a la gente. La forma en que elige Obrador es que se los da, quitándole el progreso a México, fortaleciendo a los policías, todo, destruyendo a México, la economía, destruyendo la economía, aumentando la delincuencia, aumentando brutalmente la corrupción, para que vean que él les da una pensión. Ya habían hecho cosas gobiernos anteriores por proteger a los viejitos. Una de ellas era de que el hombre de familia que no cuidara a su viejito era un delito. Ya había hecho gobiernos anteriores
la igualdad de género en los procesos electorales. Ya habían dicho gobiernos anteriores del PRI y del PAN que debe ser 50% hombres y 50% mujeres los que participaran en procesos electorales. Que no es algo Obrador que él pone puras mujeres, pone a puras mujeres que puede dominar porque él es un misógino, odia a las mujeres, pero las pone pues para que le aplaudan. Pero son mujeres que se someten. A ver, ya me estoy desviando. Obrador es el mayor asesino. En el COVID fue declarado el peor por la Organización Mundial de la Salud. Por aliarse al crimen organizado, por falta de medicinas, por matar a periodistas, van muchos más periodistas que en otros sexenios, por masacres, por desaparecidos. Obrador empobreció a México. La clase media ya es pobre. O sea, como 10 millones más de gente es pobre. Y algunos de la clase baja, por su pensita mejoraron. Pero son muchos más los que empobrecieron que los poquitos que se van de la pobreza. Y la pobreza extrema la aumentó. Aquellos que realmente necesitan atacarse a la pobreza extrema, de los más fregados a esos, la aumentó. La delincuencia está desatadísima porque abrazos, no balazos. ¿Qué es eso? Sus ídolos son los delincuentes, los dictadores, los terroristas. Los dictadores no es el pueblo. Al pueblo pobre le dice que son sus mascotas, sus solovinos. Bueno, en todos los cines está peor Obrador, en todos. En economía, el PIB 1.1% es el peor. En delincuencia, rebasó la cantidad de muertos por domicilio su gobierno que todos los anteriores. Aunque esté bajando, pero ya rebasó su gobierno la cifra total. En corrupción, ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, que aumentó la corrupción en el primer año del Obrador, en 2019. 50% más la corrupción que tiene el gobierno de Obrador al que tuvo Peña Nieto. Pero es brutal la corrupción, todo es corrupción. Obrador es el hombre más corrupto que hay. Y es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. ¿Por qué? Porque es un ladrón saqueador. Vino a la presidencia a robar. ¿Por qué? Porque como corrupto que es, no les da contratos por licitación a las empresas que le trabajan al gobierno. Se las da a sus cuates, a su prima Felipe Obrador, a sus cuates, a sus compadres, a sus hijos ya los hizo multimillonarios o millonarios por corrupto, pero y deja operar a las bandas del crimen organizado les pide moches. Te dejo operar en Guanajuato, pero pues viene el moche para que te deje operar. A las empresas a las que le da los contratos sin licitación, que es la mayor corrupción que hay, a todas se las da pues, sin licitación, pero me das el moche, por eso es de los más ricos del mundo. La opacidad, ¿saben qué es eso? No saben qué es. La opacidad es que no se sabe lo que hace muchas veces. Aumentar la opacidad. Obrador tiene más de 30 acusaciones penales de violaciones a la ley y muchas más por corrupción. ¿Y lo sabías? ¿No, verdad? Se han aclarado, ¿no, verdad? Porque este ya no es un gobierno donde ahí exista la ley. Todas las instancias jurídicas están sometidas a este loco, enfermo mental, psicópata. Y dice, me acusan pero me hacen lo que el viento a Juárez, no me han probado nada. ¿Cómo le van a probar si este cuate Obrador, este loco, como dictador, tiene sometido al Poder Judicial? No le pueden aplicar la ley. ¿Tú quieres para México un gobierno donde no se aplica la ley y después el delincuente te diga qué es lo que puedes vender y qué no? Eso está pasando ya en México. Pero es tan inmoral, tan inhumano, que le dijeron un día, mataron a 5 jóvenes acá,
¿Qué? No oigo, no oigo. Y cuenta un chiste. Y todos sus idiotizados, ja, 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 se ríen. ¿No les da pena reírse del inhumano que se está burlando de la muerte de unos jóvenes asesinados? O siempre que hay delitos, los culpa a las víctimas. Y los periodistas hacen su trabajo de informar lo que pasa. Y dice Obrador que son dirigidos por intereses creados, que nunca ha demostrado nada. Y le molesta que haya periodistas ricos. ¿Qué le importa si es empresa privada? Esa no es corrupción, ser rico. La que sí es corrupción es la riqueza de López Obrador, con puros moches, dejando actuar al crimen organizado, pidiendo moches a dardo contratos sin licitación a sus cuates. Aumentó la inflación, aumentó el desempleo, porque, que da empleo, sí, pero son temporales, por el momento, pues después se les va a acabar. Pero hay desempleo enorme. La corrupción es lo más terrible que hay. Nunca ha habido corrupción en todo lo que se hace en México, en el gobierno de Obrador. Todo es corrupción. Ana Guevara, Zoé Robledo, Irma, María Luisa Alcalde, Ana Guevara, hijo de Bartlett, Carlos Lomelí, el INDEP, Segalmex, Notimex, en Jóvenes Construyendo el Futuro, en Sembrando Vida, en todo es pura corrupción. Se están burlando de ustedes. López Obrador es el peor. ¿Por qué lo apoyas?